Saludos cordiales a todas y a todos. El tema que estamos abordando en este tiempo es el estudio económico de un proyecto. A estas alturas ya deberíamos haber concluido el estudio de la parte técnica, como se han dado cuenta que tenía un mercado potencial anteriormente, y esto se puede cubrir con el proyecto tecnológico que se dio al inicio para llevar a cabo el proyecto. Esta parte de análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización de cuál será el total del costo de la operación. Además de eso, destacamos de que cuál ha sido el costo total que tenemos de la operación de la planta, que abarca la función. Cuando me refiero a planta, estamos hablando de lo que se hizo en la parte del estudio técnico de lo que es el proyecto. ¿Cuál será el costo total de la operación que vamos a tener? Y así serie de indicadores que servirán como base que corresponde a lo que es la evaluación del proyecto. Asimismo, vamos a analizar lo siguiente. El objetivo de esta parte corresponde a sistematizar la información de carácter monetario por medio de la elaboración de los cuadros analíticos que sirven para base para hacer la evaluación económica. Otro aspecto importante que hay que ver. Hay que destacar de que si bien es cierto que vamos a estar hablando de valores económicos, no perdamos de vista que estamos trabajando en proyectos de dimensión social. Y recordamos los conceptos, que son proyectos de dimensión social, aquellos cuyos beneficios están centrados en forma de las personas, en su bienestar, en el mejoramiento de vida, aunque no se enmarcan como proyectos de dimensión, porque no cumplen exactamente el ciclo del proyecto, pero tienen el mismo objetivo en la perspectiva del desarrollo social. A su vez, busca cumplir con objetivos sociales a través de metas gubernamentales o alternativas empleadas por los programas de apoyo. Asimismo, estos términos evolutivos están referidos al término de las metas bajo criterios de regionales a los que estamos siendo orientados con las anteriores etapas que hemos tenido en el proyecto. La evaluación de proyectos compara los beneficios de los costos de una determinada inversión. Puede tener una comunidad, un país, un conjunto, en nuestro caso sería la universidad a la que estamos refiriéndonos, y también, en todo caso, más detallado a la facultad. No siempre un proyecto es rentable para un particular, sino y rentable para la comunidad. Hay proyectos que tienen una amenaza al ambiente, al medio ambiente, en consecuencia no pueden ser viables porque afectan a la comunidad. Tanto la evaluación social como la usan criterios similares para estudiar los proyectos, aunque difieren en la valoración de las variables, que son determinantes en los costos y en los beneficios que se les van a estar asociados. Otro aspecto importante a este respecto, la evaluación privada trabaja con el criterio de precios de mercado, que la evaluación social lo hace con precios sombra o sociales. Fíjense bien esta diferencia, los precios de mercado y los precios sombra, porque tienen la misma metodología, pero al final la forma como están leyendo los precios que se han puesto en los proyectos son precios sombra o precios sociales. Los precios privados de los factores pueden corregirse a precios sociales, ya sea por algún criterio particular a cada proyecto o aplicando los factores de corrección que se definen para su evaluación social. En este caso sería la evaluación beneficio-costos para la Facultad de Medicina o para la Universidad de Salvador en su contexto, porque puede ser que haya proyectos que estén vinculados a dos o más facultades. Sin embargo, siempre se encontrará que los proyectos sociales requieren por parte del evaluador la definición de correcciones de los valores privados a los valores sociales, y para ello el estudio de proyectos sociales considera los costos y beneficios directos o indirectos e intangibles, y además las externalidades que estos producen. Bien, podemos darnos cuenta de que en esta gráfica tenemos el plazo del proyecto y la financiación conforme al convenio firmado. Quiere decir que el convenio ha sido la voluntad soberana de las partes. Aquí ha participado el país donante, el colaborador internacional, o también pueden ser fondos que la universidad ha orientado para esto. En el año cero está la preparación.
Esa PGI es el Programa General de Inversiones y la ejecución corresponde a la parte operativa. Fijémonos bien que eso está en el año cero. Pero el préstamo del préstamo, en este caso vamos a hablar del valor total del proyecto, que aquí lo ponemos como préstamo, puede tener un periodo de gracia, por eso que no se pagan intereses, si la agarramos desde el punto de vista de inversión particular. Y después vienen los recargos y la reversión, en este caso reversión, para el caso de la universidad. Capital más intereses. En esta gráfica lo que estamos viendo es que hay siempre periodos de gracia para ajustes y de esa manera se va avanzando en los proyectos. Esta es, como decíamos al inicio, la parte preoperativa que está a la izquierda en la línea de arriba y después la parte operativa que es la que está caminando. Bien, en este gráfico podemos ir resumiendo lo que es el modelo de estudio económico. Vamos al punto de arriba, a esta parte de aquí. Nos referimos al punto, ¿no? El punto de equilibrio, que es en unidades y en dinero. O sea que el punto de equilibrio es el nivel de producción que estamos teniendo para hacerle frente a los costos fijos y a los costos variables. Luego pasamos a esta parte verde que correspondería a los costos, el de producción, el de administración y el de venta. Fijémonos bien que el concepto de costos puede tener diferente acepción, pero siempre son desembolsos en efectivo o especie que se ha hecho en el pasado, se llaman costos hundidos, con el presente de inversión, o en el futuro que son costos futuros, o en forma virtual que son costos de oportunidad. Más adelante nos vamos a referir a lo que son estados financieros pro forma, como sería el balance y el estado de resultados. Seguimos con el punto 3 en la parte amarilla. El financiamiento. El financiamiento tiene un interés establecido, tiene una tabla de pago de deuda y un plazo. Que este modelo se aplica a la parte privada y tomamos la metodología que nos ha servido en los proyectos de inversión social. Después pasamos al punto 4, que son razones financieras. Ahí vamos a ver las dos, ¿no? Liquidez y apalancamiento, que son valores que tomamos cuando el trabajo lo vemos linealmente. El apalancamiento que está vinculado a la tasa de la deuda y al número de veces que se gana el interés. Y en la liquidez, que hablamos de la tasa circulante y la prueba de ácido. Que son ejercicios que vamos a hacer desde el punto de vista va a servir como un instrumento de referencia para evaluar nuestro proyecto en el trabajo que estamos haciendo. Después vemos la parte de ingresos. Vamos a verlo con dos elementos dados, ¿no? Con financiamiento y sin inflación, y con inflación y sin financiamiento. ¿Por qué es importante esto? Para ver el precio real de lo que muy presente muchas veces, el valor que tiene la inflación, que puede irnos poco a poco haciendo mayor la disminución del precio del dinero que estamos teniendo para ver su capacidad de adquisición. Después vemos al punto 6, lo que corresponde al estado de resultados. Estado de resultados en el que estamos revisando la importancia que tiene, que son resultados pro forma. ¿Y qué vemos ahí? Ahí lo que estamos viendo es la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto. Pongamos atención en esto, ¿no? Flujos netos de efectivo del proyecto, que sirven tanto en evaluación ahora que estamos teniendo, como también lo vamos a tener más adelante en la parte del estado de resultados, como flujos netos de efectivo proyectados. Bien, después vemos la tasa, la TEMAR, ¿no? Que es la tasa mínima aceptable de rendimiento, que es el punto 7. Con inflación y sin inflación, y también la mixta, que tenemos un referente apropiado. A continuación vemos el balance general. ¿Y qué vemos en el balance general? Un concepto genérico acerca de esto, ¿no? Que ahí estamos viendo los activos y los pasivos de un lado, cómo está comportándose el activo fijo, porque son todos los valores de la empresa a quién le pertenecen, ¿no? Si al propietario o financiando esto. Activos fijos, diferidos, capital de trabajo y otros activos que van a ser iguales porque les pertenecen ¿a quién? A terceras personas o entidades con deuda a corto plazo, mediano y largo plazo, más accionistas o propietarios directos de la empresa. Sigamos revisando. Vamos después al número 8, balance general, como decíamos. Después al número 9, la inversión inicial. La fija, la diferida y la circulante. Vamos a ver la manera como incide en esto la depreciación
dentro de los activos fijos que hemos nosotros adquirido y la amortización que se va a hacer con respecto a la deuda que se ha adquirido también. Luego de eso vemos los valores, los inventarios y las cuentas por cobrar, que son elementos importantes en el activo circulante. En la siguiente lámina recalcamos el contenido del trabajo que estamos presentando. Objetivos generales y estructuración del estudio económico, determinación de los costos de producción, que es la P que tengo yo ahí, los costos de administración, los costos de ventas, los costos financieros, ¿no? Después la inversión total inicial, la diferida, el cronograma de inversiones. Es un plan que estamos teniendo. Va a ir pasando, se van conjugando las inversiones con las necesidades que vamos satisfaciendo. Luego de eso vamos a ir viendo las depreciaciones y las amortizaciones. A continuación vamos a ver en este segundo grupo de componentes, capital de trabajo, la planta poco automatizada o muy automatizada. Tomen en cuenta que la tecnología juega un papel importante en esto que estamos haciendo. El estado de resultados pro forma. Pro forma son elementos que estamos calculando nosotros. Son elementos a futuro que hemos visto a medida que hemos ido vinculando. ¿Qué ha sido? ¿Recuerdan ustedes lo que vieron al primero? Que era el estudio de mercado, donde justificábamos el proyecto y luego después pasaron a la parte técnica, donde vieron ya la planta, la organización que va a tener esto y la manera como se va esto poco a poco tomando forma. Además de eso, vemos los costos de capital o tasa mínima aceptable al principio, el financiamiento en casos adelante. Hay también ahí incluyendo una tabla de pago de la deuda con la que estamos operando. Bien, ¿cuáles son los objetivos específicos que buscamos en esta? Identificar las diferencias fundamentales que existen entre la inversión de activo fijo y activo diferido, así como en capital de trabajo. Puntos importantes. Quiero referirme que estamos usando de referente. Supóngase que ya terminó esta capacitación y queremos tener un punto de referencia. Yo recomiendo, hemos trabajado con la sexta edición del libro de Vaca Urbina que se llama Formulación y Evaluación de Proyectos, que ustedes lo tienen disponible porque lo hemos bajado de internet y el que hemos usado y presenta resultados, ¿no? Porque después uno tiene consultas y no está alguien aquí a abocarse, ahí tienen información suficiente. Y es consistente desde un inicio. Después vamos a explicar cuál es el principal del punto de equilibrio, donde van a considerar los costos variables, los costos fijos, las ventajas que tienen también sus desventajas. Además, vamos a describir cuáles son los elementos que conforman un estado financiero. Ahí vamos a estar revisando los ingresos que estamos nosotros teniendo en ese momento y además de eso podemos darnos cuenta cómo están incluidos los costos de producción, los costos financieros, los costos de venta, la utilidad que estamos teniendo y podemos ver después la depreciación como miramos y también la amortización. Vamos a ver la exposición de un ejemplo de cómo se construye la tabla de pago. Decíamos también los estados de resultados que estamos revisando. Enumerar los elementos que se deben incluir en un balance general. Asimismo, definir cuál ha sido el concepto de capital de trabajo. Bien, continuamos. Y revisamos lo siguiente, de que en un plan de trabajo como estos, vamos a ir tomando en cuenta un elemento dado, ¿no? Que corresponde a lo que son datos específicamente. Bien, dentro del trabajo que estamos realizando, vamos a ver cómo está estructurado el estudio económico. En la parte de la derecha, ustedes notan 3 cuadros amarillos, tabla de resultados, el punto de equilibrio y el balance general. Si ahora tomamos de referencia el libro que mencioné al principio, Vaca Urbina, vemos que en el capítulo número, déjenme ver, 4, en la página 182 aparece ya definido lo que son estados de resultados. Son los 3 productos que aparte, el punto de equilibrio está referido en la página 179 y el
balance general en la 138. Ahora bien, pero ¿cómo se componen estos elementos? El producto debe haber trabajado en la figuración de ingresos, en los costos financieros, en la tabla de pago de la deuda. El número que aparece puesto ahí es la página que habíamos referido en la citada bibliografía. Los costos totales, el de producción, el de administración, el de ventas y las financieras. La inversión total, la fija y la diferida, la depreciación y la amortización, capital de trabajo y el costo de capital. Estos son los productos que vamos a obtener. A esto vamos a llegar cuando terminamos de hacer el estudio económico. Detalladamente, ¿no? Si se perciben ingresos, deben determinarse los costos totales, la inversión inicial, la depreciación y la amortización. Ya vimos que esto va a estar puesto en tablas. El capital de trabajo, el punto de equilibrio, el balance general, el financiamiento de la inversión, el estado de resultados y determinamos la tasa mínima aceptable de rendimiento, que es la TEMAR, que ustedes se van a dar cuenta que hay combinación. Va a ser mixta, porque pueden ser fondos propios, fondos que nos pueden dar los bancos o fondos que pueden tener diferentes precios y podemos hablar de una tabla, de una tasa mixta en el trabajo que estamos haciendo. También están incluidos los costos de producción, el costo de la materia prima, los costos de mano de obra, los envases si van a ser necesarios en este tipo de elementos, los costos de energía eléctrica, los costos de agua, los costos de combustibles, los costos de calidad, el de mantenimiento, cargos de depreciación y amortización, otros costos y los costos para combatir la contaminación, si fuese el caso. Pero van a preguntar ustedes, ¿y todos estos costos hay que incluirlos? Hay que utilizar el sentido común. Este es un catálogo de propuesta amplia, pero cada proyecto tiene sus propias características. Y este es un referente para ir viendo cómo van caminando los proyectos que estamos usando. Luego de eso, vamos a ver los conceptos, ¿no? Cuando estamos hablando de costos, el costo de producción se refiere al costeo de procesos productivos que requieren transformación de insumos en productos. Qué interesante, ¿no? Entonces, hay insumos que se transforman en productos y pueden ser parte de la cadena de valor. Después de eso vamos a ver los costos de administración. Son los costos que provienen para realizar la administración de la empresa. A continuación vemos los costos de ventas que hacen llegar el producto al consumidor, actividades, investigación y el desarrollo de nuevos mercados o productos adaptados a gustos o necesidades de los consumidores. Estamos hablando aquí del concepto de servicio al cliente en el trabajo que estamos realizando del proyecto. Además de eso vemos los costos financieros. Antes están los costos de venta, que vimos que están aplicados a lo que es las necesidades del cliente, el servicio al cliente. Estos financieros son intereses que se pagan en relación con capitales obtenidos en los préstamos. Después de ese viene el gasto, que sería un decremento bruto en activos o incremento en pasivos que experimenta una entidad como resultado de las operaciones que constituyen sus actividades normales encaminadas a generar ingresos. Después del costo, ¿y el costo a qué se refiere? A un decremento de recursos que se consumen para fabricar un producto. El costo se convierte en gasto al momento de la venta del producto o del servicio terminado. Entonces son puntos de vista que hay que ver en los costos. En la siguiente gráfica podemos darnos cuenta de cómo trabajamos en esto. Fijémonos bien. Por un lado tenemos la parte esta de diseño, la parte de lo que es los procesos y lo que son la de modelación. Después aparecen incluidos ciertos componentes dados. O sea, estamos hablando de los componentes del costo. Esta parte verde que se refiere a los métodos. Después vemos a las medidas. Fíjense bien que nosotros en la calidad total hemos hablado de las 5 M's. Y una de las primeras M's es el método o la medida que estamos usando, que es la medida de aclaración o es la medida de actuación o es la medida estamos haciendo del producto que estamos entregando. O también vemos el sistema de costeo. Vamos a la parte
Los materiales, la calidad de los materiales, el nivel de inventario que tenemos y el precio que estamos dando. Bien, después vemos la parte de mercado, la parte de cantidad y la parte de forma de pago. A continuación, en este punto 3, siguiendo esta forma de reloj, vamos a ver el manejo de esto, la gestión que estamos realizando. Fíjense qué importante es la palabra planificar. Es conocer previamente lo que vamos a hacer. Aparecen después las previsiones que estamos llevando a cabo y los sistemas que tenemos de información. Luego aparece otra M, que son la mano de obra, donde está la motivación que tenemos con el personal, los salarios que estamos dando, la capacitación que se le está dando a la gente que está participando y la supervisión que tiene. Luego de eso aparece el medio ambiente, ¿no? La humedad, la temperatura que tenemos. Vemos también si existe sequía o existe mucha lluvia. Por ejemplo, estos días ha estado lloviendo bastante, que puede haber dado humedad y puede haber puesto sensibles a veces algunos aparatos. Y la velocidad del viento también, que son proyectos que están siendo realizados en zonas donde hay bastantes fenómenos geológicos. Después vamos a ver a la parte de máquinas que estamos teniendo. El mantenimiento, el layout y la recepción. Bien, hasta aquí vamos a dejar esta parte que estamos hablando de los proyectos y podemos sacar pequeñas conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Número uno, que los proyectos de inversión social se comportan en la misma metodología de los proyectos de inversión normal. Segunda conclusión que podemos sacar, de que los productos que estamos obteniendo de este módulo llamado de estudio económico son tres. Por un lado, el punto de equilibrio. Por otro lado, estamos sacando el estado de resultados y el balance. Todo esto ha sido pro forma. Espero verlos en la siguiente y creo que vamos a tener oportunidades en el foro que nos sea oportuno. Saludos cordiales para todos. Esta primera clase.